En este segundo video vamos a ver los distintos tipos de plástico que existen si los clasificamos según su estructura. Acordaros de ir anotando lo que no entendáis o las dudas que os surjan durante el visionado del vídeo, para comentarlas en clase en la próxima sesión. Según la estructura interna del polímero, los plásticos los podemos clasificar en termoplásticos, termoestables y elastómeros. De dicha estructura depende el comportamiento frente al calor y otras propiedades. Los termoplásticos están constituidos por cadenas unidas entre sí débilmente por fuerzas de Van der Waals, que cuando se calientan se ablandan y se pueden moldear dándoles nuevas formas que mantienen cuando se enfrían. Cuando se calientan pasan a estado líquido y cuando se enfrían a estado sólido de nuevo, y esta característica es reversible. A continuación, vamos a ver los termoplásticos más comunes. Por ejemplo, el cloruro de polivinilo, o lo que conocemos como PVC. Este ocupa el tercer lugar en el mercado de producción de plásticos a origen mundial, debido al gran número de compuestos o derivados que se pueden obtener de él. Aquí veis algunos de los usos más comunes, para tuberías, suelas de zapatos, guantes, etc. El poliestireno se obtiene de la polimerización del estireno. Puede ser duro o expandido. Mientras que el poliestireno duro es transparente y resulta útil para la fabricación de envases o films de alimentos, el poliestireno expandido es totalmente opaco y resulta un excelente aislante. El siguiente termoplástico que vamos a ver es el polietileno. El polietileno es uno de los polímeros más simples. Se obtiene por la polimerización del etileno. Es el plástico más común. Anualmente se producen más de 80 millones de toneladas métricas. Y aquí tenéis algunos de sus usos. Otro de los termoplásticos más utilizados es el metacrilato o plexiglas. El metacrilato se obtiene de la polimerización del metacrilato de metilo. Es también conocido como PMMA y una de sus características más importantes es la transparencia. Algunas de sus aplicaciones son para ventanas, carteles luminosos, gafas de protección, etc. Aquí tenemos también el teflón. Los átomos de flúor que forman parte de la estructura atómica del teflón, o el fluorocarbono, crean una barrera prácticamente impenetrable al ataque de otras moléculas de diferente composición química, impidiendo que reaccionen con el carbono. Esto lo convierte en un material muy inerte. El teflón es un gran aislante eléctrico, es sumamente flexible y su cualidad más conocida es la antiadherencia. El celofán es un termoplástico natural, derivado de la celulosa, y tiende a caracterizarse por ser transparente y flexible y presentar una gran resistencia a la tracción. Por eso se utiliza para embalaje, envasado, empaquetado, etc. Otro de los termoplásticos más conocidos es el nylon. El nylon es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Es una fibra textil elástica y resistente que se utiliza en la fabricación de medias y textiles, mientras que el nylon moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de distintos utensilios. Continuamos
con otro tipo de plásticos según su estructura, los plásticos termoestables. Estos proceden de compuestos derivados del petróleo. Los termoestables son polímeros con cadenas enlazadas fuertemente en distintas direcciones. Al someterlos al calor se vuelven rígidos, por lo que solo pueden calentarse una vez y no se deforman. Tienen mejor resistencia al impacto que los termoplásticos, a los solventes y a las temperaturas extremas. Tienen gran estabilidad física y mecánica, pero son más rígidos, frágiles y difíciles de soldar. Uno de los plásticos termoestables más comunes es el poliuretano, PUR. Los poliuretanos termoestables más habituales son espumas, muy utilizadas como aislantes térmicos y como espumas resilientes. Aquí tenéis algunos de sus usos más comunes. Espumas para colchones, para aislamientos acústicos, para pegamentos y barnices. Las resinas de fenol formaldehído o resinas fenólicas PH son polímeros sintéticos obtenidas por la reacción de fenol o fenol sustituido por formaldehído. En forma de baquelita, son consideradas las primeras resinas sintéticas comerciales. Se caracterizan por su alta resistencia al fuego, por ser buenos aislantes eléctricos. Según el uso al que vayan destinados, se potencian más una u otra de sus propiedades en el proceso de su obtención. Por último, mencionamos la melanina como una resina termoestable, con los usos y las propiedades que aquí se indican. Ligeras, considerable dureza, aislante térmico, se utilizan sobre todo para encimeras de cocina, recipientes para alimentos, etc. El último tipo de plásticos que vamos a ver según su estructura son los elastómeros. Este tipo de plástico se obtiene por vulcanización. La vulcanización es un proceso que consiste en mezclar azufre y caucho a 160 grados, lo que le confiere a este último material propiedades muy elásticas. Los elastómeros están formados por cadenas unidas lateralmente y plegadas sobre sí mismas, como un ovillo. Cuando se aplica una fuerza, las cadenas se estiran, lo que confiere a estos materiales gran elasticidad, adherencia y dureza. El mayor ejemplo de un plástico elastómero es el caucho, que puede ser natural o sintético. El natural ya dijimos que se obtiene a partir del látex. Este compuesto se caracteriza por su elasticidad, repelencia al agua y resistencia eléctrica. Aquí vemos algunas de sus aplicaciones como aislamiento térmico, aislamiento eléctrico, para colchones, para neumáticos, etc. El caucho sintético se prepara a partir de hidrocarburos insaturados, es decir, a partir de los derivados del petróleo. Este tiene como propiedad especial ser muy resistente a los agentes químicos. Se utiliza para hacer guantes, neumáticos, en los volantes, los parachoques, etc. Por último, vamos a mencionar también el neopreno. Esta es la marca comercial para una familia de cauchos sintéticos basadas en el policloropreno. Fue el primer elastómero sintético y es especialmente resistente al aceite y altamente impermeable. Aquí cerramos la clasificación de los tipos de plásticos más comunes en función de su estructura. En el siguiente vídeo pasaremos a ver las técnicas más frecuentes de conformación del plástico. Un saludo.